Lo notas, pero no puedes explicarlo. No hay una pelea. No hay una conversación difícil. No hay nada concreto que puedas señalar con el dedo y decir, ahí, eso fue lo que cambió. Solo algo. Una textura diferente en el aire cuando están juntos. Un silencio que antes se sentía cómodo y ahora se siente como una puerta cerrada. Y lo más desconcertante de todo es que cuando intentas mencionarlo, no tienes palabras. ¿Cómo le dices a alguien que sientes que se está yendo sin que se haya movido? Hay una forma de alejarse que no usa maletas, no usa gritos ni portazos, no deja rastros claros. Es silenciosa, gradual, casi clínica en su precisión. Y el problema es que está diseñada, consciente o no, para hacerte dudar de ti mismo, para que la voz en tu cabeza diga, tal vez soy yo, tal vez estoy exagerando, tal vez todo está bien y yo soy el problema. Esa voz no es intuición, es la confusión que deja el distanciamiento emocional cuando nadie te da el vocabulario para reconocerlo. Hoy vas a tener ese vocabulario. Piensa en una planta que alguien dejó de regar. No muere de un día para otro. Primero las hojas pierden ese verde brillante. Después se doblan un poco hacia adentro. Después el suelo empieza a separarse de los bordes de la maceta. Cada señal, por separado, parece insignificante. Juntas cuentan una historia. Las relaciones funcionan igual. El alejamiento no llega como un apagón. Llega como cuando la luz empieza a bajar lentamente. Tan lentamente que no notas el momento exacto en que se hizo de noche. La primera señal suele vivir en las respuestas, no en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Antes, cuando le contabas algo, había una reacción, una pregunta de seguimiento, un espera, cuéntame más. Una risa que llegaba antes de que terminaras la frase porque ya sabían a dónde ibas. Ahora las respuestas son correctas, educadas, completas en cierta forma, pero tienen la temperatura del cristal. Las puedes ver a través, pero no las puedes sentir. ¡Qué bien! Entiendo. Sí, tiene sentido. Frases que cierran en lugar de abrir. Frases que funcionan como señales de tráfico. Dicen lo que necesitan decir y no invitan a detenerse. Y tú, sin saber por qué, empiezas a resumir más tus historias, a no contar ciertos detalles, a editarte antes de hablar. Porque en algún lugar dentro de ti ya aprendiste que el espacio al otro lado se fue haciendo más pequeño. La segunda señal es más sutil todavía. Es el tiempo que se cancela, no dramáticamente, no con una excusa elaborada. Simplemente, algo siempre surge. Trabajo, cansancio, compromisos que no existían la semana pasada y que curiosamente siempre aparecen justo cuando iban a estar juntos. Una vez es vida. 2 veces es coincidencia. Pero cuando se convierte en patrón, cuando empiezas a notar que los planes se confirman tarde, se modifican de último momento o simplemente se disuelven sin que nadie los llore. Eso no es agenda, es prioridad. Y la prioridad, aunque duele reconocerlo, también es un lenguaje. Hay algo que nadie menciona y ahora viene la parte que nadie quiere mirar de frente, porque entender el porqué no siempre duele menos, pero sí ayuda a no perderte en la confusión. Cuando alguien empieza a alejarse sin palabras, casi nunca es solo sobre ti, casi nunca es solo sobre ellos, es sobre algo mucho más antiguo. Existe un concepto en psicología del apego que los investigadores llaman retirada silenciosa. No es indiferencia, no es crueldad calculada. Es, en muchos casos, el único idioma que esa persona aprendió cuando algo se rompía a su alrededor. Piénsalo así.
Hay personas que crecieron en hogares donde el conflicto era peligroso, donde decir estoy mal traía consecuencias, donde la honestidad era castigada con frialdad, con gritos o con ese silencio adulto que aplasta a un niño sin tocarlo. Esas personas aprendieron algo muy temprano, que es más seguro desaparecer que hablar. Y eso que aprendieron de niños no se borra porque ya son adultos, se activa. Cada vez que sienten miedo al conflicto, cada vez que temen tu reacción, cada vez que no saben cómo decirte algo sin que todo se rompa, se van, sin decirte a dónde, sin decirte por qué, porque en su interior, irse es sobrevivir. Hay otro patrón que también conviene entender. Se llama apego evitativo. Las personas con este estilo emocional no es que no sientan, es que sienten demasiado y no saben qué hacer con eso. La cercanía, paradójicamente, las asusta. Cuando una relación se vuelve real, cuando el vínculo se profundiza, algo dentro de ellas activa una alarma. Y la respuesta a esa alarma es retroceder, enfriar, poner distancia, no porque no les importes, sino porque les importas demasiado y eso, para ellas, es una amenaza. También existe algo que los psicólogos llaman supresión emocional anticipatoria, que en palabras más humanas significa esto. Antes de que el dolor llegue, ya me estoy preparando para no sentirlo. Algunas personas empiezan a alejarse de ti no porque algo hayas hecho, sino porque anticipan que algo va a salir mal, porque su historia les enseñó que las cosas buenas no duran, que las personas que amas terminan yéndose, que confiar tiene un precio, entonces se van ellas primero. Es una forma de protección, irracional, sí, dolorosa, siempre, pero completamente humana. ¿Y tú? Mientras tanto, sintiéndote perder algo que no sabes cómo nombrar. ¿Qué puedes hacer? Aquí no vas a encontrar 5 pasos ni frases que resolver todo con un abrazo. Esto es más honesto que eso. Lo primero es dejar de investigar desde el miedo. Cuando sientes que algo ha cambiado, el instinto es buscar la causa como si fuera una fuga de gas. Revisas cada conversación. Recuerdas cada gesto. Te preguntas qué dijiste, qué no dijiste, qué deberías haber dicho diferente. Y ese repaso obsesivo no es curiosidad, es ansiedad disfrazada de análisis. La pregunta útil no es qué hice mal, la pregunta útil es qué estoy sintiendo y puedo nombrarlo. Porque cuando nombras lo que sientes, dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a actuar desde la claridad. Lo segundo es hablar desde el lugar correcto, no desde la acusación, no desde el reproche, desde la vulnerabilidad honesta. No es que nunca estás, sino cuando no sé de ti me pongo nervioso y me cuesta entender qué está pasando. Una frase así no garantiza que la otra persona se quede, pero sí garantiza que tú te quedas contigo mismo. Vas. Lo tercero es aprender a tolerar la incertidumbre sin llenarla de historias. No sabes si esa persona se está alejando de verdad. No sabes si es algo tuyo o algo suyo. No sabes si va a volver o no. Y esa incertidumbre duele. Pero inventarte una historia para llenar el vacío duele más, porque te encadenas a algo que quizás no es real. Las señales que nadie te enseñó a leer no son señales de que algo está roto, son señales de que algo quiere ser dicho. Y a veces la conversación más importante no es la que tienes con esa persona, es la que tienes contigo mismo cuando todo está en silencio. Si esto resonó contigo, suscríbete al canal. Cada semana hablamos de lo que nadie dice en voz alta. Y la semana que viene hablamos de algo que quizás no has podido evitar. ¿Por qué sigues pensando en alguien que ya no está en tu vida? ¿Por qué la mente vuelve ahí una y otra vez aunque tú no quieras? Te espero allí,